Bienvenidos como cada 2 semanas a la geografía del Yiddish de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Vamos a visitar Polonia, como la vez anterior, esta vez en la localidad de Radom. Así es, Jorge, está situada en el sureste de Polonia, en el distrito de Masovia, y fue fundada la ciudad en el año 1350, y en el siglo XVI, en un documento fechado concretamente en el año 1567, ya se hace referencia a la existencia de una calle judía. En el siglo XVIII, en 1724, un judío fue acusado de blasfemar y lo condenaron a morir en la hoguera, también en desgraciados documentos. Más tarde la localidad consiguió el dudoso privilegio conocido como de non tolerandis Judaeis, firmado por el monarca, por el que se prohibía a los judíos procedentes de otros sitios a instalarse en Radom, pero no se expulsaba a los ya residentes, lo que nos hace pensar que lo sabía. Más de 20 años después, esa prohibición seguía vigente y por transgredirla, una corte de justicia real multó en el año 1746 a la Keilah judía con 1000 zlote, que era una barbaridad para la época, y además expulsó, ahora sí, a todos sus integrantes. Pese a ello, unos años después los judíos volvieron y fundaron una nueva Keilah. Hacia 1789, los vecinos católicos aceptaron por fin que los judíos pudieran vivir allí a cambio de tener ellos el monopolio sobre el comercio de sal. Por aquel entonces, los judíos de Radom eran 100 aproximadamente, y a ellos se sumaban otros 300 que vivían en las aldeas del entorno. En 1827, su número había ascendido hasta el 1.000.000 de personas y ya representaban algo más del 23% de la población. Sus principales maneras de ganarse la vida eran la venta ambulante o los oficios artesanos. Pese a los muchos intentos de los cristianos de volver a expulsar a los judíos, estos no tuvieron éxito. En el año 1829, aunque sin permiso legal para establecerla, había un shtibl, o una casa de oración, donde la Keilah se reunía para rezar. 2 años después, ante una epidemia de cólera, se abrió un cementerio para las víctimas judías de esta enfermedad en las afueras de la ciudad, y hacia el año 1837 el sitio fue reconocido oficialmente como lugar de enterramiento de los judíos. Fue el mismo año en que se delimitó un barrio de residencia judía, y fue allí donde en 1844 la comunidad por fin pudo inaugurar una sinagoga. Esta, al igual que otras instituciones comunitarias, fueron sufragadas con donaciones privadas, entre ellas, y esto no es poco decir, un hospital que contaba con 25 camas. Para el año 1860 la Keilah había seguido creciendo y los judíos eran algo más de 2.700, lo que elevaba su porcentaje entre la población general a un 27%. En ese momento en Radom había ya 3 rabinos. Aunque en su mayoría seguían con su tradicional economía de comercio y oficios, a estos judíos que se ganaban así la vida, se sumaron algunos emprendedores y pioneros que iniciaron una industria de bronceado de metales, por la que la ciudad más tarde sería conocida como el buen hacer de esta industria. En esa citada década se levantó por fin la restricción sobre la zona de residencia en el municipio y los judíos se dispersaron por diversos barrios de la ciudad. Para entonces disponían de todo tipo de instituciones religiosas, educativas y de bienestar social. Sus industrias, sobre todo de bronceado, construcción y metal, crecían en prosperidad. La revolución que se extendió entre los años 1905 y 1907
estimuló la participación judía en la vida política y así en el año 1916 por primera vez consiguieron representación en el gobierno municipal de Radom. En 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, lo que supuso la declaración de Polonia como Estado independiente, la ciudad quedó integrada en la provincia de Kielce y siguió creciendo la población judía. En el año 1921 ya eran 24.500 personas, es decir, casi el 40% de la población de la ciudad. Pero a partir de entonces el crecimiento se fue ralentizando, de manera que 10 años después había solamente unos 25.000 judíos y siguió mermando y mermando. Las formaciones políticas en las que los judíos de Radom estaban integrados eran diversas. Agudas Israel, de ideología religiosa ortodoxa, organizaciones sionistas y otras de ideas socialistas como el Bund o Poalei Zion. Como es lógico, por sus diferentes ideas, solían enfrentarse en las instituciones en las que tenían representación, como el Consejo Municipal ya citado. La comunidad tuvo allí como resultado de varios procesos eleccionarios un mínimo de 4 y un máximo de 12 concejales electos en diferentes periodos. Esto mismo se reflejaba aproximadamente con los mismos números proyectados en las instituciones de la Keilah. Esta Keilah de Radom llegó a organizar más de 100 organizaciones e instituciones sociales. Tuvo 12 publicaciones periódicas e incluso más en alguna época, un teatro, una sociedad artístico y literaria y más de 20 centros educativos. En esas primeras décadas del siglo XX, aunque los trabajadores manuales o los vendedores ambulantes siguieron siendo mayoría, ya había en la comunidad profesionales médicos, abogados y también funcionarios. En la década de 1930, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la tónica general de las relaciones con la población gentil no era conflictiva en general, aunque organizaciones polacas de derechas a menudo lanzaban acciones antisemitas como agresiones a personas o boicots a los comercios judíos. Cuando Radom fue ocupada por los nazis en 1939, la ciudad pasó a ser la capital de uno de los 4 distritos del Generalgouvernement, cuyo gobernador Hans Frank pasaría a la historia como uno de los más crueles jerarcas nazis, juzgado y condenado a la horca en los juicios de Nuremberg de 1949. En la primavera de 1941 se establecieron en la ciudad 2 guetos, el llamado Gran Gueto en el centro de Radom y el pequeño en el barrio de Glínica. Con su habitual política de reasentamientos forzosos, los nazis consiguieron que la población judía de la ciudad aumentara notablemente, llegando a tener cerca de 33.000 habitantes en el año 1942 por la suma de los desplazados que hicieron ingresar a ella. Pese a vivir en condiciones de extremas restricciones y violencia, los confinados lograron desarrollar una sólida red de ayuda y una resistencia que incluía un sistema de educación clandestina, teatro y actividades literarias en ambos guetos. Los nazis liquidaron el gueto de Glínica en el verano de 1942 y el gueto grande poco después. Casi todos los judíos de Radom fueron asesinados en el campo de exterminio de Treblinka. Los alemanes dejaron vivos a 3.000 de ellos aproximadamente para utilizarlos como mano de obra esclava, primero en la ciudad y luego los trasladaron a un campo de trabajos forzados que también estaba dentro de los límites de Radom y que a partir del año 1944 dependió del campo de concentración y exterminio de Majdanek. Ese año la gran mayoría de los alojados en dicho campo fue trasladada a otro campo cercano a Stuttgart y es allí donde los aliados liberaron a los sobrevivientes. Tras la guerra, fueron muchos los judíos que residieron durante un tiempo en Radom, llegando a ser en el verano de 1945 unas 1.200 personas. Ellos organizaron un comité judío de distrito
y establecieron una casa de oración y un refugio para desplazados. Pero muy pronto comenzaron a abandonar la ciudad, ya que los actos de antisemitismo, que consistían en palizas e incluso asesinatos, continuaron ahora ya sin nazis, pero por parte de los polacos. Radom está situada a menos de 100 kilómetros de Kielce, donde se produjo el cruento pogromo de julio de 1946. Después de ese hecho, los judíos que aún quedaban en la ciudad se marcharon casi en su totalidad. Así, al año siguiente solamente quedaban 99 vecinos judíos, número que se redujo en 1948 a apenas 30. La comunidad se extinguió. La última vez que los judíos de Radom se personaron allí fue en agosto de 1950 para asistir a la inauguración de un monumento en recuerdo de la ocupación nazi situado donde había estado la sinagoga. Bien, en esta ciudad de Radom, en el año 1915, nacía la escritora judeo-canadiense Helen Weinsweg, autora de novelas y relatos. Tenía solamente 9 años de edad cuando emigró junto a su madre a Canadá. Su primer relato, titulado Sorpresa, se publicó en el año 1967, al que siguió la publicación de su primera novela, Ceremonia de Aprobación, en 1973. Se la considera una de las autoras feministas más importantes de Canadá, además de pionera en este movimiento literario. En el año 1981 obtuvo el Premio del Libro de Toronto con su novela Negro Básico con Perlas. Además de narrativa, escribió la pieza teatral My Mother's Luck, La suerte de mi madre, que ella misma produjo. Asimismo, algunos de sus relatos, incluidos en el libro Una vista desde el tejado, que estuvo nominado al Premio Gobernador General de Ficción en el año 1989, fueron adaptados para ser puestos en escena y como radioteatro en un programa de la CBC, la radio pública canadiense. Weinsweg falleció a los 94 años en Toronto en el año 2010. También nativo de Radom fue Manny Steinberg, autor del libro autobiográfico titulado Recuerdos de un sobreviviente del Holocausto. Nació allí en 1925 con el nombre de Hersch Mendel Steinberg. Cuando los nazis invadieron la ciudad era un adolescente que acababa de terminar su enseñanza primaria y desde entonces no volvió a asistir a ningún centro educativo. Fue de formación totalmente autodidacta. Primero lo encerraron en el gueto junto a su familia, donde sufrieron todo tipo de penalidades hasta su deportación. Estuvo en varios campos de concentración como Dachau, Auschwitz, Weinhingen y Neckargerach. En total, él, su padre y su hermano consiguieron sobrevivir a 6 años en ellos. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, emigraron a Estados Unidos. La decisión de escribir su libro la tomó Steinberg el primer día de su liberación, con el objetivo de que las generaciones venideras conocieran los hechos y que lucharan porque algo así no se volviera a repetir. Manny Steinberg falleció en Estados Unidos en el año 2015, en el área de Los Ángeles, donde vivió con su mujer y sus 3 hijos. Y esto es lo que podemos contar, Jorge, de la pequeña ciudad y pequeña Keilah de Radom. Bueno, y de esta manera nos despedimos de esta edición, esperando volver a contar contigo y con los oyentes dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Warda Fishbein. Hasta entonces, Jorge.